Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es el taller 2021 y desde el taller 4 de la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de La Rioja tenemos el gran placer de darle la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre aportes internacionales a la enseñanza de la arquitectura, como organizado este año, y que en este caso es la 11ª edición. Estamos el nuevo profesor que está disertando en este ciclo. Quiero darle la bienvenida a Daniel y de Vintimilla. Quiero pedir a Carlos que lea su currículum y lo presente para todos nosotros. Katia, por favor. Buenas tardes a todos. Le presento Daniel Hidrobo Ventimilla. Es un arquitecto de Cuenca, Ecuador. Se recibe de arquitecto por la Universidad de Cuenca, Ecuador, en 2002. En 2005 obtiene el título de Master of Science in Advanced Architectural and Urban Design por el Instituto Superior de Plástica de Frankfurt del Meno, en Alemania. Stadelschule Architekturklasse, SAC, bajo la dirección del arquitecto holandés Ben van Berkel de un estudio. En el 2016 se recibe como mejor graduado de la maestría en construcción pre-cohorte de la Universidad de Cuenca. Profesor de taller de proyectos arquitectónicos en la Universidad de las Américas en Quito, en Ecuador, entre el 2010 y el 2013. Profesor de proyectos arquitectónicos y teoría e historia de la arquitectura en la Universidad de Cuenca entre 2013 y 2018. En 2005 funda el estudio Creative Union Network con Timothy Mitanidis en Alemania, oficina que actualmente cuenta con sedes en Toronto, Quito y Cuenca. Creative Union Network se ha convertido en una red orgánica de arquitectos, diseñadores, ingenieros y constructores, con ideas afines que se ajustan de manera dinámica a los criterios específicos de cada proyecto, para generar proyectos contemporáneos, innovadores, relevantes y significativos para nuestras ciudades. Bueno, bienvenido Daniel, y bueno, te damos la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la Universidad Nacional de La Rioja también por la invitación. Primero a ti, Arnaldo, por incluir este tema en la agenda del ciclo de conferencias. Gracias a ti, Katia, gusto conocerte, por toda la coordinación y por la presentación que haces. Un agradecimiento también a Claudio Magrini por la recomendación, ojalá que conecte luego. Vamos a revisar primero algunos conceptos. Veremos algunos videos que ejemplifican lo que vamos a decir aquí. Les haremos también algunos trabajos prácticos realizados por mis estudiantes en la Universidad de Cuenca, que aplican estos conceptos que vamos a conversarlos. Y luego veremos algunos proyectos que hemos desarrollado con el equipo de la oficina que presido. Ojalá que el tiempo nos alcance para todo esto. Bien, la ponencia, la conversación de hoy se llama Concepción Proyectual. Es una exploración geométrica simple como aproximación al diseño sistémico. ¿Y qué es el diseño sistémico? Y aquí esta frase que voy a decir, la voy a repetir varias veces para ver si es que la captamos de mejor manera. Para mí, esto es la capacidad que tiene una persona de reconocer, de estudiar, de investigar los sistemas y fenómenos complejos, sean estos naturales o intangibles, comprenderlos, entender sus dinámicas o comportamientos individuales, relacionarlos entre sí, procesar su información con el fin de producir soluciones complejas con múltiples variables. Aquí yo pienso que es importante tratar a partir de hoy de mirar las cosas de una manera diferente. Bien, voy a pasar justamente a diferenciar y comparar dos procesos de diseño, el uno tradicional, el otro más contemporáneo. En el proceso de diseño tradicional, el punto de partida más bien es arbitrario, ¿no? Se basa en modelos y arquetipos existentes. La idea se basa en una lógica de tipo compositivo y en la estética del producto. Se decide
sobre algo y eso es lo que se dibuja. Es un proceso de diseño que establece y documenta la intención del diseñador y está siempre limitado, digo yo, por la imaginación, por la destreza, por el conocimiento o formación del autor. Esto nos lleva a develar un proceso cerrado, consecuente, por lo tanto, digamos, convergente, converge en algo. Yo no sé, al menos digo mi generación, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en la escuela, siempre teníamos la matriz, teníamos que entrar en la matriz. Yo estoy en contra de la matriz, para mí eso es una camisa de fuerzas, que significa una secuencia muy lógica de procesos y procedimientos. No sé si recuerdan cómo hacer una investigación, es la introducción, que el objetivo, que el marco teórico, las conclusiones. Y todo tiene una secuencia lineal y no da paso para improvisaciones. Es todo un sistema cerrado, ¿no? Conductivo. Bien, mientras que con el uso de ciertas técnicas de investigación proyectual, ahora hablo del otro, ¿no? El diseño inicia con fuentes de materia y se mueve abiertamente considerando múltiples soluciones con una estructura tal vez de rama, ¿no? Ramificada, que conseguirá distintos resultados. Pasamos entonces de lo convergente a lo emergente. Es entonces cuando podemos hablar de pensamiento divergente. Lo primero es un camino hacia, es una anticipación a algo que se quiere obtener, una búsqueda hacia el objeto. Es la búsqueda tal vez del proyecto consecuente, convergente, aplicando una lógica lineal. Lo segundo es un camino desde el cual, es un camino desde que de pronto no establece un resultado a priori, tampoco establece configuraciones tipológicas ni morfológicas. Más bien, creo yo que va tejiendo relaciones geométricas performativas, intenta tomar decisiones mientras ocurre o mientras se desarrolla el proceso, y eso va provocando un sinnúmero de reacciones y afectaciones recíprocas entre los elementos, en tanto el reglas del sistema pues así lo permitan. Entonces empujan, digamos, al diseñador a un pensamiento relacional, de redes, de constelaciones, de conexiones. Aquí de pronto es importante decir si las cosas que empiezan a estar en crisis son las cosas por sí mismas o de pronto es nuestra manera de apreciarlas, de conocerlas, de estudiarlas. Bien, en la investigación proyectual el diseñador se encuentra con lo nuevo, con lo desconocido. Empezamos a aceptar errores, podemos modificar los sistemas, creamos alternativas. Se trata entonces de lidiar con sistemas complejos, integrados con información transdisciplinar, que es una palabra muy importante aquí. La complejidad se normalmente a partir de reglas bastante simples, más bien su interacción deviene en una configuración compleja. Un ejemplo de este tipo de sistemas en la naturaleza es, por ejemplo, ustedes me dirán si pueden ver esto, es el vuelo de una bandada de aves. Esperemos a que se abra. Sí, está bien. Qué bien. Cero problemas tecnológicos hasta el momento, eso es un buen augurio. Entonces, fíjense que los pájaros no tienen conciencia de la sofisticada geografía que despliegan en conjunto y más bien siguen reglas básicas para lograrlo. Y lo importante es entender los sistemas naturales aparentemente caóticos. Voy a
aquí el volumen, aparentemente Cautos decía, son las relaciones variables y complejas y las condiciones, tal vez los elementos que lo conforman, ¿no? Cualquier variación implica necesariamente una alteración de todo el sistema. Y para eso quisiera invitarles a ver otro video que es este de acá. Vamos a ver cómo un evento que se incluye en uno de estos sistemas complejos lo altera y el sistema reacciona completamente. Vamos a ver. Este es un cartón en este caso, y vamos a ver cómo la presencia de un predador hace que el sistema reaccione. Y fíjense en la imagen cómo se van creando estos elementos, estos núcleos centrales donde el sistema se abre, ¿no? Se da paso y trata de llevar afuera, digamos, al predador. Esperemos un segundo, vamos a verlo ahí. Y ustedes van a notar que, sin embargo, los peces siguen de alguna manera manejándose en la misma coreografía, ¿sí? Siguen las mismas reglas. Aquí lo que vemos es simplemente que el sistema reacciona, pero se adapta, muta. Y les lo dejo los links de estos videos para que lo vean con mayor detenimiento luego, porque realmente es algo fascinante. A mí realmente me encanta esto. Bueno. Voy a abrir esto hasta que se cargue. Bueno, no olvidemos lo que había dicho yo al inicio, que se trata de reconocer, estudiar, investigar los sistemas y fenómenos complejos, naturales o intangibles, comprenderlos, entender sus dinámicas o comportamientos individuales, relacionarlos entre sí, procesar su información con el fin de producir soluciones complejas con múltiples variables, ¿no? Es lo que habíamos hablado. No sé por qué no se abre. Bien, esto que veremos, lo vamos a revisar brevemente. Vamos. No se abre. Vamos, si este de acá se abre, pues. Bueno, no sé si conocen ustedes estos sistemas, son las famosas células de Voronoi, no sé si han escuchado esto antes. Voy a ver si salgo de la presentación tal vez para abrirlo. Me imagino que están viendo este generador interactivo de diagramas. Sí, ahora sí. Ya voy a cerrar estas ya. Bueno, este era el video que quería mostrarles. Voy a ponerlo desde el inicio. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Por centralidades. Entonces, el lugar en donde están estas personas representa una centralidad, en donde existe una circunferencia, digamos, que se amplía a través de la centralidad, y las líneas que vemos son solo las bisectrices de las circunferencias que producen. Entonces, un sistema que reacciona constantemente conforme el evento está presente. En este espacio que es un generador interactivo de Voronoi, yo voy a poner aquí un punto. Justamente quiero que se vea cómo funciona. Pongo otro punto, que es lo que estábamos viendo en el video anterior, y así puedo ir llenando el sistema de puntos. Estos polígonos son los polígonos de Thyssen, y estas células, pues, las células de Voronoi. Entonces, fíjense cómo en una centralidad, si yo me empiezo a mover, el sistema inmediatamente recalcula y se adapta, ¿no? Y vamos a ver un proyecto que nosotros tenemos hecho justamente con este criterio, que es muy interesante, lo veremos más adelante. Voy a cerrar ya para continuar con la diapositiva que estábamos viendo. No sé si estamos viendo nuevamente el inicio. Bueno. Bien. Bueno,
Lo que propongo entonces en esta ponencia es que usemos a geometría para interpretar todas nuestras ideas. O sea, que la geometría sea el vehículo que nos sirve para asentar esas ideas en el plano ya arquitectónico, ¿no? Desde elementos geométricos simples que de pronto nos ayuden a comprender artefactos complejos, hasta máquinas abstractas como las que habla Deleuze y Guattari, las cuales dicen ellos a través de un dinamismo funcional reorganizan los distintos elementos del conjunto, refiriéndose a los dispositivos y esquemas diagramáticos y componentes. Aquí un tema muy importante, conceptual: la geometría es la forma de un pensamiento abstracto. La geometría es la forma de un pensamiento abstracto. O sea, tratemos de usar justamente la geometría para representar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos. Bien, dentro del proceso de diseño arquitectónico habrán cosas que nunca pueden desligarse del proceso. O sea, tal es el caso del usuario, de la programación, del sitio, de las condiciones urbanas, de las ordenanzas, etc. Entonces es muy importante analizar también esto, porque va a ser parte fundamental del proceso de diseño, y es esta la información que se va añadiendo constantemente a la máquina abstracta que nosotros tenemos luego para estar en el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, en el tema del usuario, que a mí me parece sumamente importante, por citarles un ejemplo, digamos, no es lo mismo diseñar una vivienda que un aeropuerto. Y en la vivienda de pronto uno tiene un número de usuarios limitado, una familia, mientras que en el aeropuerto, por ejemplo, tenemos público general que va a tomar un vuelo, que tiene que pasar los filtros de migración, que tiene que tener unas salas de espera. Tenemos el usuario, agentes de migración, que tienen una responsabilidad de, digamos, de filtrar a todas las personas que vienen desde dentro del país hacia afuera y los que vienen desde fuera adentro. Tenemos los maleteros, que cumplen también un rol específico dentro del sistema. Tenemos el piloto, que incluso pasan por filtros diferentes. En fin, tenemos un sinnúmero de usuarios que realizan actividades específicas en un tiempo determinado. Estos son los diagramas. Para eso nosotros usamos de alguna manera un diagrama que nos ayuda a decodificar esta información. Este es el programa que nos da el cliente, que puede llegar a ser a veces un complejo. Tenemos el sitio es sumamente importante porque en el sitio están mucha información relacionada con la cultura de la ciudad misma, con las vías, con la accesibilidad, con la temperatura, con el soleamiento, con la dirección de ubicación, con el viento, con varios elementos, con el tipo de suelo, con la geotecnia, ¿no? Y además de eso, con las determinantes urbanas, ¿no? Con las normativas de cuántos retranqueos, de cuánta área verde, etcétera. Entonces, todo empieza a sumarse dentro de un elemento a lo que, como decía Deleuze y Guattari, lo llaman máquina abstracta, ¿no? Sin querer que esto sea un tema mucho más complejo, pues es simplemente la cantidad de información que nosotros como arquitectos estamos o debemos prepararnos para lidiar con ella. Y esta es la información que digo yo, siempre va a existir, pero podemos todavía poner ingredientes de neuroarquitectura, podemos poner genética o yo que sé qué otras cosas más. Podemos siempre ir añadiendo y añadiendo más información. Entonces, esa es una información de alguna manera muy técnica, ¿no? Pero nosotros podemos incluso geometrizar, volviendo al tema inicial, poder volver a geometrizar esa idea inicial que tenemos para vincularla dentro del proyecto y provocar de pronto que ese producto sea diferente, ¿no? Este es un pequeño diagrama que muestra justamente cómo
cómo toda esa información influye dentro de este modelo conceptual, digámoslo así, y te da variables, te da muchas variables, ¿no? No vas a tener una sola respuesta. Acordémonos, no es convergente este tema, sino divergente, en donde vamos a tener más bien muchas soluciones y hay que saber elegir o introducir en el sistema la información adecuada para tener el resultado que queremos. Entonces, para mi modo de ver, hay que tratar de mirar el contexto, el proyecto con otros ojos, de tal manera de encontrar esos elementos que harán único al proyecto, diferente, que lo harán auténtico. Y esa idea geometrizada es justamente la que viene incorporada a todos estos elementos que tenemos. Bueno, es el mismo diagrama que antes, simplemente este es un ejercicio que muestra un edificio, una habitacional, un proyecto habitacional, donde todos estos elementos están en constante, digamos, movimiento, y lo que nos da es un resultado, digamos, de varias opciones. Me gustaría mostrarles rápidamente proyectos de estudiantes. No quisiera quedarme mucho en esta parte, pero bueno, aquí veo, traje brevemente 4 proyectos rápidos, en donde tratamos de identificar para el mismo sitio, que era un contexto fuerte. Cada estudiante tenía la obligación, digamos, de justamente buscar el ingrediente especial que haría único a su proyecto, ¿no? Entonces, unos identificaron al lenguaje coloquial del sector y a unos bordados, ¿no? Ustedes, cuando averigüen un poco sobre la ciudad donde vivo, está el personaje de la chola cuencana, que tiene una vestimenta muy tradicional, que tiene unos bordados, ¿no? Por lo tanto, eso era lo que se iba a geometrizar. Otros chicos empezaron a ver este baile de las cintas, que también es muy típico nuestro, y también entonces eso es lo que se iba a geometrizar. Otras personas encontraron muy interesante el rosete de la iglesia, que se encontraba muy cerca, por lo tanto esa es la geometría que se iba a descomponer. Y así, en el último ejemplo tenemos un castillo del Corpus Christi, que es una fiesta muy típica cristiana de acá, y que este es un castillo, tiene unas ruedas con pólvora que producen luz y tal, y eso es lo que se iba a descomponer. Había que trabajar justamente en el perfil de usuario, saber quiénes eran las personas que iban a habitar esto. Por cierto, era un hotel lo que se tenía que hacer, entonces justamente lo que se mostraba era el uso del espacio a través de los usuarios de las actividades en un tiempo determinado. Lo interesante del tema geométrico es que en cada uno de los equipos empezó, parte del taller es jugar, digamos, con 3D Max, que nos permite hacer unos juegos y unos movimientos con la geometría, que lo que nos da es justamente esas variables geométricas que de pronto nosotros necesitamos. Y el lenguaje, en el primer caso, por ejemplo, se lo pasó a un tema geométrico a través de la clave Morse. El tema de las cintas pasó igual a través de un tema de un juego lineal, y así hicieron el resto de equipos, ¿no? Luego pasamos a jugar todavía con la geometría, pero de una manera tridimensional. Entonces, lo que tenemos acá igual son exploraciones tridimensionales con la misma idea, ¿no? Fíjense cómo la geometría misma te va dando luces, te va dando empujones, e incluso te empuja hacia ciertos lugares desconocidos, ¿no? Donde hay que ir tomando decisiones paulatinamente, ¿no? Y te va arrojando siempre hacia los lugares. Y ahí más bien está la esencia del diseñador, de tomar una u otro criterio, y pues ahí es justamente donde está también la esencia del diseñador. Bien, estos son los resultados finales. Ustedes van a ver que tanto en la planta como en la fachada hay una concepción. Esto no es un edificio terminado, esto es una máquina todavía abstracta, ¿no? Esto ya, por más que uno vea mesitas y puestitas y niveles y tal, pues es lo que puede llegar a ser un proyecto.
¿sí? Entonces ahí está la clave Morse, interpretada en la geometría, a través de un cielo raso, a través de las paredes de hormigón, a través de esos elementos estructurales fuertes. Por otro lado está el otro equipo que estaba buscando a través de las danzas justamente ese juego con las líneas que iban formando estos elementos de pronto disociados y al mismo tiempo compositivos, no sé, bueno. En el último caso, que hablábamos del Rosetón, pues le obligó justamente a plantear un proyecto en términos más dinámicos, ¿no? Circulares, plantas circulares, circulaciones del mismo tipo, solución estructural de la misma forma. Entonces, quiere decir que con esta idea nosotros tratamos incluso de abordar el problema de la forma, función y tecnología a partir del mismo concepto, ¿no? Y bueno, estas van siendo las soluciones a las que se va llegando. Entonces son soluciones inesperadas. Nadie sabía que esto iba a pasar al final. Este es un taller bien simpático que lo podemos hacer en algún momento si ustedes gustan. Nos puede tomar tal vez una semana. Y que justamente nos abre muchísimo la mente hasta ese pensamiento emergente, digamos así, ¿no? Bueno, en resumen, esta exploración geométrica simple de alguna forma deviene en una aproximación al diseño sistémico. El diseño sistémico es obviamente mucho más complejo, pero aparece como una alternativa metodológica al problema del proyecto arquitectónico. Es un método preciso, donde se mantiene el control del proceso en todas sus etapas y a la vez son modificables, controlables en cualquiera de sus fases, ¿no? Es una manera explícita de proyectar la arquitectura desde una mirada concreta y una fuente tal vez inagotable para la búsqueda de sistemas formales, funcionales, formalizaciones imposibles, tal vez de definir a priori. Para que no se olviden, el diseño sistémico, para mi forma de ver las cosas, es la capacidad, nuevamente, repito, de reconocer, de estudiar, de investigar los sistemas y fenómenos complejos, naturales o intangibles, comprenderlos, entender sus dinámicas o comportamientos individuales, relacionarlos entre sí, procesar su información con el fin de producir justamente estas soluciones complejas con múltiples variables. Vamos a ir a la segunda parte de esta presentación, la he dividido en dos, justamente porque tenía algún problema tecnológico. Creo yo que está viendo ya la segunda parte. ¿Estamos bien? ¿Hola? Sí, creo que a la segunda. Bueno, cuña publicitaria, no olviden visitarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y no olviden visitar nuestra página web creativa para ampliar un poco la información que estamos viendo aquí. Pero vamos a pasar a ver unos proyectos arquitectónicos vinculados directamente con la parte conceptual que habíamos visto este momento. Lo primero que vamos a ver son unas plazas que hicimos en pleno centro histórico de Quito. La idea inicial fue contraponernos un poco a la trama ortogonal que tienen todas las ciudades coloniales nuestras, y para eso justamente elegimos a las famosas células de Voronoi, que están en la naturaleza de diferentes formas, la manera en la que se triza el barro a altas temperaturas, la piel que llevan puestos algunos animales, pues justamente, y insectos, pues justamente responden a estos iconos de Thyssen y estas células de Voronoi. Hemos visto ya el video hace un momento. Lo que intentábamos hacer eran dos plazas conectadas a través de un eje que era la misma calle, y lo que hicimos era tratar de imaginarnos qué pasaba si es que soltábamos a las personas dentro de ese espacio vacío. Iban a generar justamente estas centralidades de las que habla las células de Voronoi. Se iban a formar justamente los polígonos de Thyssen, que era lo que necesitábamos,
Y así comenzó en realidad nuestro diseño. En una topografía también accidentada del centro histórico de Quito, donde tenemos en algunos lugares pendientes sobre el 8 o 10%, tratábamos de que el interior de la plaza pues tenga unas pendientes más bajas, por lo tanto estas células nos iban ayudando a controlar esas pendientes que no excedan el 6%. Con el mismo criterio tratamos de construir paredes vegetales verticales y básicamente empezamos a moldear y bueno, yo les estoy contando la versión simple y corta, ¿no? Justamente para ver si avanzamos a ver algunos otros proyectos adicionales, ¿no? A la final, justamente al introducir parámetros y demás, pues conseguimos variables, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? O sea, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Con qué es lo que podemos jugar, y en realidad estas son las infinitas posibilidades que te arroja el sistema, ¿no? Y esa es ya la conclusión de la plaza. Bueno, aquí era interesante el tema del agua. Había cuarcenses alrededor que lanzan un rayo láser lineal y forman un polígono tal cual como está formado el Thyssen. Lo que hace es que el momento en el que entren los niños, pues no puede caer el agua, ¿no? Y que el láser corta el flujo de agua y los niños no pueden tocar. Bueno, en este momento estábamos en pruebas y todavía esto no funciona. Es la plaza justo cuando se empezaba a terminar, se comenzaba a terminar, se iba terminando ya los trabajos de la plaza. Hubieron muchos cambios, no sé si les ocurre lo mismo en Argentina, pero acá en Ecuador, pues la parte política pues interviene muchísimo en los proyectos arquitectónicos. Recuerdo que hasta el mismo presidente de la República, emocionado por el proyecto, creo que está al lado de Carondelet, del Palacio de Carondelet, se bajó y decía, ¿y por qué no hacemos tal y cual cosa? Y cuando llegábamos a la obra y encontrábamos cambios en la obra, decía, es que el presidente pasó y dijo que ¿por qué no hacíamos así la obra? Bueno, anécdotas. Y realmente, pues hay que tenerles a los políticos medio lejos, porque realmente pueden ser un peligro para algunos proyectos. Igual recuerdo que el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, que era del componente de donde salían estos proyectos, también pasaba y opinaba y ponía el tipo de vegetación, o yo qué sé. Bueno, es realmente un poco complejo hablar de eso. No sé si les pasa lo mismo, pero a nosotros nos son estas plazas. Adicionalmente se puso una cafetería en la esquina y la otra plaza nos cambiaron el diseño. Es muy triste, pero cambiaron el diseño un poco. No mostrar las imágenes como se ve ahora, pero la verdad es que tenía este aspecto. Fíjense las prendas fuertes. Bueno, aquí hay un propietario del Yachay. Yachay es la ciudad universitaria que quiso crear el presidente del Ecuador, no el actual, sino hace el antepenúltimo, por ahí en el año 2013-2014. Así que lo que vemos de estas parcelas ya son realmente la nueva planificación de la ciudad de Yachay. Y el rectángulo está los 4 edificios universitarios que nos encargaron planificar. Así que fuimos, esto es al norte de Quito, en una ciudad que se llama Urcuquí. Esto queda en la parte de este sector, a unos 1800 metros de altura, en un clima ya cálido. Y empezamos nuevamente a buscar cuál es el ingrediente especial del sector, así de simple, y encontramos al Lolo Uma, que es un personaje muy de la cultura del sector, que tiene incluso ojos en la parte de atrás de la cabeza, lo que le permite andar para adelante, para atrás. Y tiene una danza muy particular. Es entonces hacer una investigación un poco más profunda incluso sobre el tema de
de la danza, de la trayectoria, del movimiento, del ritual de este personaje. Como ven arriba en estas figuras, hicimos ahí una serie de indagaciones y movimientos para saber de ahí qué geometría básica se puede sacar. Y también empezamos a indagar mucho sobre la cruz andina, todo lo que significa esa cosmovisión de ese sector, y empezamos a mezclar toda la información. Y bueno, abajo en la parte baja de la pantalla ustedes ven toda esa serie de variables y elementos geométricos que tuvimos para comenzar el diseño. Luego ya entender, obviamente, al requerimiento del cliente, a los múltiples usuarios de cada uno de los edificios, porque teníamos que hacer un hall universitario que era básicamente un lugar de exposiciones. Teníamos un edificio administrativo que se llamaba vicerrectorado, teníamos el teatro y un área de laboratorios, los cuatro edificios. Por lo tanto, es una dinámica compleja, ¿no? Entonces ustedes van a ver en la parte inferior izquierda todo el sistema diagramático que nos permitía de alguna manera empezar a abordar el tema de la programación, el usuario, actividad, tiempo. En la parte derecha están ya los edificios construidos, en realidad en esa porción de terreno que habíamos visto, y los diagramas que acompañaban a los estudios que les menciono. Bueno, este era el edificio del hall universitario de exposiciones. Todos estos edificios estaban de frente al soleamiento, o sea, nos caía el sol todo el día. Era una radiación bastante fuerte, por lo tanto todos los edificios van a ver que están controlados por una pantalla de quiebrasoles. Fíjense, por ejemplo, el diseño interior también está acompañado, está presente, digamos, toda la parte conceptual, geométrica, igual en los edificios, en las edificaciones. Este es el edificio del vicerrectorado, que junto a este edificio había un edificio patrimonial. Por lo tanto, no podíamos excedernos en altura, así que la planta, una de las plantas, digamos la planta baja, en realidad está hecha en el subsuelo. De esta manera se ve un elemento solo de un piso, pero en realidad tiene dos. Asimismo, acompañado de estos quiebrasoles, de áreas verdes, de ventilación, bueno, de una serie de temas bioclimáticos y de eficiencia energética propios para la zona caliente que teníamos, ¿no? El edificio más importante este rato para nosotros era el teatro, en una topografía muy accidental, también muy compleja, todos unos niveles bastante importantes que salvar dentro del diseño, que creo que lo logramos. Bueno, son plantas del teatro, los interiores, el acceso. Fíjense cómo en la imagen superior izquierda tenemos todavía los quiebrasoles que ayudan a controlar la radiación al interior de este espacio de lobby, bastante estrecho, por cierto. No teníamos tampoco mucho espacio para la cantidad de programa que pedían. Y bueno, se acompañó a estos edificios de algo muy importante, que son las plazas. En un complejo universitario siempre tiene que haber estos lugares de encuentro, de esparcimiento, ¿no? para los estudiantes. El teatro, justamente a un lado del edificio de laboratorios, por lo tanto ahí hay un espacio de transición que lo convertíamos en plaza, en una plaza interesante que está mezclando salvar estos niveles con rampas y gradas a la vez, etcétera, un poco de área verde también del proyecto. Nuevamente aquí el teatro, con todas estas rampas para tratar de salvar los niveles, con estos nichos que se van creando de manera progresiva en un tema más bien paramétrico, ¿no? Solución paramétrica para salvar el talud. Referencia de niveles, el edificio de los laboratorios, completamente abierto, la verdad. Completamente abierto, digamos que la plaza permite, o el edificio permite la permeabilidad, digamos, de la circulación de los estudiantes. Las aulas se encuentran simplemente al interior, nos llueve dentro del edificio, digamos así, o sea, al costado.
ustedes ven en las imágenes, sí, nos provee protección para las áreas de circulación. Bueno, aquí están los dos edificios, fíjense, los dos edificios. En la imagen de la izquierda se ve justamente los dos edificios con este elemento, este frontis, digamos, que nos ayuda a controlar la radiación, ¿no? Es un concurso que hicimos para la ciudad de Quito también en el año 2013. El gobierno nacional quería crear unas plataformas gigantescas, un proyecto muy ambicioso que agrupen algunas funciones del Estado o ministerios del Estado afines, como por ejemplo en este caso Ministerio de Economía, Finanzas, de Productividad, etcétera, ¿no? Toda la parte productiva estaba concentrada en un complejo de edificios en alta. Así que nuevamente tratamos de buscar el elemento que nos permita facilitar, unir todo el resto de elementos que siempre van a estar presentes en la arquitectura, ¿no? Como habíamos dicho. Así que en este caso nos pareció interesante entender a este piñón, a este elemento que usa sinergias, ¿no? Que habla de un movimiento sin fin, ¿no? De producción, de generación, de conexiones, etc. Y este elemento, pues, lo transportamos hacia todos los mapas, hacia todos los diagramas que empezamos a juntar para abordar el proyecto, ¿no? A la parte de accesibilidad, bueno, el tema de escala urbana, de normativa, etc. A incluir estos engranajes, incluso para tratar de generar estos vínculos para que el programa funcione correctamente. El tema del programa, recuerdo que era muy complejo porque había que distribuir una serie de actividades de diferente tipo. O sea, teníamos al Ministerio Coordinador, al Ministerio de Industria y Competitividad, al de Turismo, al de Aduanas, al INCOP, un montón de... Y faltan, creo que aquí todavía algunos que eran los que mencioné antes. Entonces, bueno, este elemento nos ayudó de alguna forma a que se vuelva un proyecto con una referencia fuerte y única. Al punto incluso estos elementos estuvieron representados en las fachadas de los edificios, ¿no? Bueno, este es un proyecto para la ciudad de Cuenca. Es de nuevo cementerio municipal. Fue un encargo muy importante que nos hicieron. Este es un proyecto que queda, Cuenca es un valle, bueno, esto queda bien elevado en la montaña, una montaña próxima a la ciudad de Cuenca. Es el lugar en rojo que vemos en pantalla y por lo tanto tenemos unas vistas espectaculares desde allí. Y como está en la montaña, no puede ser de forma que la topografía era la más compleja que habíamos nosotros tenido la oportunidad de intervenir. Así que, bueno, inicialmente los primeros trabajos fueron tratar de entender esa topografía compleja, ver de qué manera comprendíamos a la topografía. Se me colgó este rato la presentación. Uy, se me fue. No sé qué parte están viendo ustedes. El plano con la ubicación. El plano con la ubicación. Sí, yo también veo lo mismo y ya no puedo pasar de imagen. Voy a ver si es que puedo parar una presentación, ¿sí? No, perdón, eso. Vamos a ver. Voy a ver si cierro esta otra presentación. Bueno, entonces, efectivamente ese fue el reto allí también, ¿no? Esta era una particularidad que teníamos que salvar.
Y nos dimos cuenta también, bueno, de lo complicada que era la pendiente. Aquí es un gráfico que muestra en rojo las pendientes mayores al 30%. Para nosotros es un problema porque la normativa urbana aquí no nos permite construir en pendientes mayores al 30%. Entonces, que teníamos un terreno prácticamente inservible, decíamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, como era un cementerio, pues empezamos a imaginarnos, a pensar, a conceptualizar qué es la muerte, qué significa la muerte. Además, bueno, mis padres me hicieron católico, yo creo que no tengo religión ahora, y para mí como que la concepción debe ser mucho más dejada de cualquier tema de religión, sino concretamente qué significa la muerte. Y ese es un poco el tema en el que estuvimos trabajando mucho. Hablábamos incluso de qué es lo que nos ocurre cuando alguien nos hace falta. Entonces, como una especie de vacío, es una falta de contenido físico en algún momento. Y justamente para tratar de llenar eso, lo que hacemos incluso como sociedad es darnos aliento, cobijo, comprensión a través de un abrazo. Y empezamos un poco a divagar con todos estos conceptos, ¿no? Hasta llegar a un momento interesante, que nos pareció muy interesante, que era la cinta de Mobius. Porque también dijimos, a ver, ¿qué es la muerte? La muerte de pronto no es sino el inicio de algo, por lo tanto la vida y la muerte puede ser una cinta sin fin, una transición en donde uno no sabe si estamos vivos o muertos, digamos así, sino es algo infinito, es algo que es un ciclo que tiene que volver al inicio, volver al final, etcétera. Empezamos a pensar en ciertas dualidades, que son las que les muestro en pantalla. Empezamos ya a diseñar, a ver, de acuerdo al programa, evidentemente, qué soluciones podemos tener. Entre eso, nuevamente el problema de la topografía. Y para solucionar este problema de la topografía, lo que hicimos es en las partes bajas, donde teníamos menos problema, pues, ubicar todo el sistema de sepultamiento que íbamos a tener en el lugar, y parametrizamos esa parte baja haciendo cortes de 3 o 4 líneas de topografía que más o menos hablaban de una longitud de unos 20 metros, y cada uno iba a ser diferente, obviamente. Entonces, ahí estuvo justamente el proyecto sistémico, digamos, de hacer un cálculo que nos vaya permitiendo incorporar además un cierto número determinado de elementos de sepultación que nos permita cumplir con lo que pedía el cliente. Entonces, nos hizo este esquema de zonificación, y se fueron justamente la topografía de esta manera. Entonces ustedes ven que teníamos armado, digamos, un grupo de elementos de sepultación, como eran los túmulos, las bóvedas, incluso árboles cenitarios. Y esto se componía con elementos arquitectónicos extras como las rampas, las caminerías, las áreas verdes. Pero no era homogéneo, la topografía no era homogénea, por lo tanto, justamente el programa fue adaptando estos cortes, digamos, este programa, ¿no?, a la topografía. Entonces, aquí en la parte alta ustedes ven en un lugar donde tenemos aproximadamente 25 metros de longitud de desarrollo de programa, mientras que abajo teníamos solo 15. Y así fuimos solventando, digamos, cada una de las regiones más complejas del proyecto, y haciendo a su vez que esto se convierta en una especie de parque cementerio. Como ustedes ven, a la izquierda, apegados al luz, tenemos estos nichos, o bóvedas, podrían transformarse en ambas cosas en el momento en que va sucesivamente subiendo el proyecto en la topografía. Por lo tanto, lo que creábamos también es un espacio que no tenga obstáculos visuales a la ciudad, y se convierta efectivamente en un parque.
Así logramos el emplazamiento general. Fíjense lo complejo que fue realmente lidiar con esta topografía compleja, con los parqueaderos, diferentes niveles, etcétera. Pero bueno, fíjense que en la imagen mostramos hacia abajo, tenemos todo el tema. Como ustedes ven, es ordenado, ¿no? El diseño sistémico se nota cierta organización lógica, racional. Vamos descubriendo otros lugares complejos de la topografía que incluso necesitas controlar con los de extinción, con temas de ese tipo. Bueno, tengo una terraza, creo yo, bastante importante que nos permite ver hacia la ciudad. Estos son los planos. Tenemos un elemento central, bueno, con algunos significados, con algunos temas. Incluso en la parte alta hemos diseñado unas especies de nichos que se volaban hacia el exterior. Voy a ver si lo señalo. Ojalá que pueda, no creo que puedo señalar, no. Sí, se ve el mouse. Ya, entonces, estos nichos para nosotros eran importantes porque si vemos aquí en los planos de la planta alta, eran unos lugares en donde las personas efectivamente que estaban, la familia, que velaban a la persona, de alguna manera tenía un momento de privacidad con el universo, si se quiere, ¿no? Estabas solo en una habitación enfrentando al vacío. Un tema de reflexión íntimo, cosas que de pronto pensamos nosotros que puedan resultar interesantes. Bueno, lastimosamente todavía no se construye el edificio, así que no podemos probar que estas ideas pues sean se aprovechen como pensamos, ¿no? Hemos usado materiales locales, tenemos juegos con ladrillo tectónicos, tenemos unas plazas muy orgánicas, dinámicas, que salvan niveles en cada momento, que conforman plazas. Bueno, un proyecto que realmente nos gustó mucho. El parque de la Merced en Ambato, al norte, en el centro del país está Ambato, junto a la iglesia de la Merced, por eso se llama el Parque de la Merced. Empezamos haciendo unos diagramas que ejemplifiquen un poco cómo funciona, digamos, el parque dentro como equipamiento urbano, digamos así. Luego lo aterrizamos a los usuarios, a los tipos de usuarios, ¿no? Al usuario. Recuerdo que al lado hay una escuela también, y que los niños de la escuela pues salen a hacer uso del parque, ¿no? Entonces tenemos el usuario niños de la escuela, tenemos el usuario adultos mayores, recreación pasiva, tenemos el usuario recreación activa, tenemos el usuario madre-hijos, en fin, así tratamos de hacer diagramas y ponerles a los usuarios. En este momento lo que estamos viendo son unos gráficos donde estamos poniendo a los usuarios de diferentes colores, porque son diferentes los usuarios, en el parque, para entender cómo funcionan actualmente en el parque. Y una vez viendo la dinámica, pues juntábamos todos estos píxeles. A la final le llamamos a este proyecto píxel, porque justamente las geometrías que arrojaba el estudio eran un sistema de píxeles. Entonces tenemos un sistema caótico de píxeles que a mí me encanta, que me gusta, que sería interesante haberlo también dejado así, porque esa es la forma que se usa el parque. Pero teníamos que agrupar ciertos elementos que hagan que las actividades se organicen de mejor manera. Por lo tanto, el parque luego, con las áreas verdes y y el equipamiento, pues nos daba un sistema un poco más organizado, entre comillas, del parque. Entonces, básicamente, organizar. Y esto nos dio también la idea justamente de que todos estos elementos compositivos, ¿no?, que están presentes, pues están exactamente de la misma manera que sería poniendo solo a los elementos usuario dentro del parque. Entonces ahora están las bancas, está la pileta, los sables, están los juegos de los niños, están las cafeterías,
un patio de comida pequeño, etcétera. Por cierto, me olvidé de mencionar que en algunos proyectos que hemos visto aquí hay algunos videos que no puedo ponerlos por temas, creo, de tiempo. Así que visiten la página de YouTube, ahí están este proyecto y otros más que hemos desarrollado y que lastimosamente no les puedo poner aquí también por tiempo. Pero bueno, fíjense cómo el diseño nos va empujando hacia ciertas soluciones, ¿no? Nos va empujando hacia ciertas soluciones. Nosotros tenemos simplemente que ir todas las definiciones liderando, digamos, el proceso de diseño, ¿no? Bueno, vamos a ver las casas para terminar. La una es la casa H, que está en Quito, en Tumbaco, en los valles. Que partió de un tema completamente diagramático, de entender el usuario, entender el sitio con sus grandes visuales hacia el valle, con los vientos cruzados, con el soleamiento que pegaría de frente a la casa. Por ejemplo, aquí lo importante es decirles, ¿no? A ver, el cliente dice, yo tengo toda esta vista para el valle, pues por lo tanto quiero que todos los espacios tengan vista, es obvio. Pero nos encontramos con el problema de que el sol también sale en sentido contrario y que tenemos una fuerte radiación en toda la fachada de la casa. Y esos son justamente los ingredientes particulares que va teniendo cada proyecto y que hay que meterlos dentro del sistema, digamos, para ir dando todas las cosas a la vez, ¿no? Así que bueno, hicimos ahí algunos diagramas para entender la forma en la que la gente quiere usar el espacio, ¿no? Los habitantes. Y con esto pues logramos justamente poner todos los espacios hacia el frente. Bueno, al lado izquierdo hay una piscina. La circulación se reduce al máximo en esta casa. Es realmente un lugar muy reducido, pequeño, que hace en cambio los espacios se vuelvan más grandes. Aquí de pronto un paréntesis en este relato para decirles que también otra idea de esta charla habría sido algo que nosotros llamamos esquemas funcionales, que es una pequeña presentación también que tenemos, obviamente de la geometría, porque nosotros somos fans de la geometría. Entonces, en donde tenemos elementos simples geométricos y vamos viendo cómo se va funcionalizando la geometría, al punto que hemos hecho varios estudios y pruebas en donde realmente nos damos cuenta que sí, que efectivamente funciona y que la geometría es algo increíble, digamos, para el diseño y para la funcionalización de los proyectos. Así que si en algún momento hay la oportunidad, pues no se olviden, esquemas funcionales es algo que nos gustaría proponerles. Bien, entonces en esta geometría que hubiera sido tal vez recta, pero debido a las visuales inclinamos una parte de la vivienda, sin que eso altere para nada el tema funcional, porque el tema funcional se va adaptando tranquilamente a la geometría. Productos de esta tienda, tratamos incluso nosotros de mantener de alguna manera en nuestros proyectos cierta continuidad en los volúmenes, olvidándonos un poco de este marca pisos que tenemos siempre, muy herencia de la arquitectura de la arquitectura moderna. Entonces justamente tratamos de ver que estos elementos como que tengan cierto vínculo entre los volúmenes, ¿no? Lo que vemos allí también de madera son quiebrasoles que corren en unas rieles de un lado al otro, dependiendo de la posición del año en la que se encuentren. Poder mover estos quiebrasoles y tener un clima más confortable. Entonces el viento pega también de frente y tenemos ventanas en la parte posterior que nos permiten esta ventilación cruzada. Jugamos un poco también con los materiales del sitio. El acceso se lo realiza por la parte posterior, por obvias razones. Queremos siempre tener las visuales libres hacia adelante. Entonces, parte del interior de la casa, una casa muy iluminada, incluso por las tragaluces. Tengo que decirles también que en Ecuador usamos muchas claraboyas
porque al estar en Ecuador la luz la podemos usar realmente como es, de manera perpendicular, y nos llena de luz los espacios durante todo el día. Así que es un recurso que lo usamos mucho acá. Esta casa fue concebida en estructura metálica, se la ve a la estructura metálica, vidrio, aluminio, yeso, cartón para el cielo raso, pisos de cerámica, maderado. El clima es templado, un poco más caliente, digamos, que la ciudad donde yo vivo. Estará a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar esta casa. Este vínculo tratamos de crear siempre entre el exterior y el interior. Nos parece fundamental, importantísimo, que los espacios se puedan proyectar hacia afuera. Esto lo tenemos mucho en todos los proyectos, ya sean públicos o privados. Tratamos de que justamente sea una proyección, digamos, del espacio interior hacia afuera, ¿no? Una conexión, ojalá posible, bastante íntima. Bueno, algunas otras imágenes, el terreno bastante grande, bueno, tienen una cancha bastante bonita de césped, ¿no? Y por último, me gustaría mostrarles esta casa que acabamos de... No tengo mucha información, digamos, de todo el proceso que tuvimos. Tenemos un terreno con unas grandes vistas también hacia el valle. Esto es en Cuenca, al valle de Challabamba, que es un lugar a unos 15 minutos de Cuenca. También un poco más bajo, no mucho más bajo. Estamos hablando de unos 100 metros tal vez más bajos que Cuenca, donde la temperatura es apenas un poquito más templada, pero es más seco, casi no llueve, extrañamente. Teníamos una parte que se adosa a un terreno de lado y nosotros tenemos toda la vista hacia el frente y tenemos una pared incluso de adobe que no podíamos tocarla, que no queríamos tocarla tampoco, como vestigio de algo que existió antes, ¿no? A la arquitectura moderna me gusta mucho todo el tema funcional que tiene y es algo que a mí también me encanta, la parte funcional, y creo yo que me he convertido en una persona que trata de ver la parte funcional hasta el último detalle. Me gustan todas esas fugas, esas carreras limpias de circulación que nos permiten tener, pero espacios satelitales, digamos, en torno a la circulación. Centralizamos el ingreso, centralizamos la circulación, lanzamos todo el programa hacia las visuales. Controlamos en este caso de la casa este volumen superior. Tenemos una incidencia fuerte de radiación durante el día porque justamente del lado recibimos el soleamiento y del otro lado recibimos el sol de la tarde. Así que esta fachada, empezamos a jugar con rinoceros, con temas de parámetros en donde debíamos jugar, digamos, primero con el material que fue creado exclusivamente para esta casa, con la forma de controlar el soleamiento, el viento, la ventilación, la renovación de aire interior, etcétera. Y de que estos elementos de cerámicos, bueno, de ladrillo, que íbamos a utilizar en las fachadas, sean parte de la casa, en el sentido que la abracen, que borren nuevamente el tema de marcapiso, que traten de abrazar los volúmenes de un extremo a otro, etcétera. Así que este es el resultado final del proyecto. Creo que conseguimos lo que buscábamos, que estas paredes incluso se vuelvan como parte compositiva, no relevante, única, determinante del proyecto. Nos manejamos siempre con alturas completas, como ustedes ven, son puestas bastante altas, de 2,50 metros aproximadamente. La estructura visible de metal, que si bien es cierto está perdida en el interior de la casa, pero está visible en el exterior. El ladrillo pintado, porque justamente queríamos tener una casa blanca. Sin embargo, hay otro ladrillo que se muestra
en la parte superior y en la parte posterior ya vamos a ver. Esta pared que juega, una pared artesanal completamente, compleja de construirla igual de manera artesanal, ¿no? Con mano de obra local. Entonces, lo interesante es justamente eso también de este proyecto. O sea, por ejemplo, tratar este proyecto con herramientas CAD, ¿no? Con herramientas de última generación, y luego pasarlas al proyecto sin desplazar la mano de obra local, ¿no? Sin que venga también una máquina y empiece a poner ladrillos perfectos, ¿no? Sino así de imperfectos. Así con esa presencia humana, ¿no? Con esa presencia del error, si quieren, así, del humano. Del error y del esto, ¿no? No podemos decir que eso es del error. La vinculación de interior-exterior, que nos parece muy importante, como decía. Aquí está el área interior, lleno de traguces también, lleno de estas mini ventanas. Tuvimos a nuestro carpintero de aluminio y vidrio sentado allí 2 semanas, haciendo 92 pequeñas ventanas que componen todo el sistema de ventanas de la casa, que lo hizo muy bien, que lo hizo realmente muy bien. Muchas de estas son fijas, muchas otras son ventanas efectivamente, proyectables, que se van abriendo a manera de ventoleras. Bueno, aquí tenemos esa línea de fuga que decía yo, esas 2 líneas de fuga, ¿no? En la planta alta y en la planta baja que van funcionalizando los espacios de la casa, ¿no? Y la parte posterior de la casa, así es como se ve esta casa en su parte posterior. Tratamos de hacer que la casa se adoce realmente a otros lugares, se adoce a los terrenos de lado, de tal manera que nos deje en la mayor de las posibilidades áreas verdes, ¿no? Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que el mensaje que he repetido varias veces aquí es que tratamos, que recordemos, que estudiemos, que investiguemos los sistemas y fenómenos complejos, naturales o intangibles, comprendámoslo, entendámoslos a través de sus dinámicas o comportamientos individuales, relacionémoslos entre sí, procesemos esa información con el fin de producir soluciones complejas con múltiples variables. Pues ese es el mensaje que les dejo. Muchas gracias a todos. Si es que hay alguna pregunta, pues encantado. Muchas gracias, Daniel. Excelente. Ahora vamos a ver si alguien empieza a hacerte algunas consultas sobre el tema. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Yo quería preguntarte, Daniel, este trabajo que haces con tus alumnos, ¿en qué etapa de la formación de los chicos están? ¿En qué nivel de la formación? ¿Es pregrado, es grado, es posgrado? ¿Cómo es? Sí, es grado. Yo, pues mientras más pronto, mejor. O sea, mientras más pronto, es mi forma de pensar, ¿cierto? O sea, yo entiendo que cada facultad tiene su forma de abordar el problema en arquitectura, pero en el caso mío, pues, bueno, actualmente te cuento, Hernando, no estoy en universidad. Esto es un proyecto en el 2018, yo salí de la universidad. No sé, estoy viendo si de pronto me animo a vincularme de nuevo. La verdad es que he tenido bastante trabajo y me quitaba mucho tiempo. Pero estos trabajos de taller los hacíamos con estudiantes de 4º semestre y luego de 8º semestre de manera diferente. O sea, yo pienso que el enfoque va siendo diferente de acuerdo al grado de complejidad en el que se encuentren, ¿no? Bien. Pero para mí es importante que desde el inicio, déjame decirte, cambien el chip, ¿no? Cambien un poquito el chip hacia ese diseño emergente que estamos hablando aquí todo el tiempo. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta para el profe? Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta con el respecto al tema de los diseños que estaba viendo.
Me pareció bastante interesante porque creo que esto lo había charlado el primer cuatrimestre con mis profes, con el tema de la cuestión del diseño, de cómo es la esencia de la obra en sí. De que, por ejemplo, usted mencionaba el tema que involucraba, por ejemplo, el tema de la cinta de Moebius, que es una cuestión, digamos, matemática, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, una cuestión... Sí, perdón, ¿se escucha? Sí. Ah, bien, perdón. Y bueno, y involucraba también, por ejemplo, como representaba ahí el caso de la vida y la muerte. No puede resultar un tanto controversial, por así decirlo, o resulta un tanto polémico en algún proyecto. O sea, tampoco no creo que sea tan grave, pero sino el tema del sentido, la esencia de la obra, por ejemplo, involucrar una ciencia exacta con algo tan efímero o tan algo libre que es el sentimiento de las personas, la fusión esa para lograr una idea. ¿No resulta un tanto controversial eso? Bueno, Gonzalo, te comento, yo creo que es un tema de saberlo manejar también, ¿no? O sea, esto es una idea que nosotros lo hacemos hacia el interior de la oficina y que les puedo comentar aquí entre colegas y arquitectos, ¿no? Pero claro que cuando este proyecto se debatía en la curia, pues había que tener un poco más de cuidado, ¿no? Y nos íbamos más por un tema técnico en la presentación del proyecto. Tú viste que en el cementerio no había ni media cruz. Entonces lo primero que dijo la curia, bueno, pero sería, ¿y dónde está la cruz? ¿Y cómo le ponemos? Y bueno, nosotros nos íbamos espeluznando y decíamos, bueno, no sé, habría que ver, ¿no? ¿Dónde se le ubica? Lo manejamos de una manera más técnica. Esto es más bien la forma en la que yo te puedo contar el proyecto, porque sé que tú me vas a entender porque eres arquitecto. ¿Sí? También lo puedo presentar, digamos, en otros espacios donde... buscando las palabras adecuadas, pero a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, lograr justamente la fusión que tú dices, que es compleja. Sí, es compleja y nos gustó mucho justamente ver de qué manera se acoplan las ideas a través de la geometría, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. Daniel, ¿este método lo utilizas siempre en todos tus proyectos? ¿Es tu modo habitual de trabajar? Tratamos en lo posible de que los proyectos sean significativos, relevantes, innovadores. Tratamos siempre en lo posible de darle un significado, un propósito al proyecto, porque pensamos que no podemos hacer una arquitectura, digamos, mecánica, ¿no? Sino que tiene que haber algún elemento, debemos encontrar ese elemento, ¿no? Debemos buscarlo, debemos tratar de que justamente ese elemento se haga que el proyecto que estamos buscando lo haga único, ¿sí? Entonces, en lo posible, sí, tratamos efectivamente de buscar estos rasgos que nos dan las soluciones a la final. A la final nos están dando ciertas soluciones en el proyecto, porque comenzamos de cero, como comenzamos todos nosotros, arquitectos, en la vida profesional y en la vida académica. Comenzamos viendo una hoja en blanco, ¿no? Entonces, el trabajo está en territorio, en encontrar los rasgos del lugar, del contexto, de la cultura donde vamos a hacer. Hay que vivirla, hay que vivir ese lugar, ese espacio, esa cultura. Hay que vivirla con los 5 sentidos, ¿no? Como decía Mark Wigley, hay que tratar justamente de explorar cuáles son esos rasgos muy particulares del lugar y saberlos extraer, ¿no? Saberlos extraer. Cada persona que está allí los va a extraer de una forma diferente, estoy seguro, ¿no? Esto es justamente lo que hace interesante a este método, ¿no? Ustedes vieron en la parte de los estudiantes, todos hacíamos el mismo proyecto y todos estos proyectos son tan diferentes que eso es justamente lo que quiero rescatar de esto, ¿no? Que sean así de diferentes, ¿no? Así de que muestren justamente temas y abordajes diferentes, ¿no? Sí. Bien, excelente. Tengo una consulta, Daniel. Yo no sé cómo está en Ecuador, pero por ejemplo, acá en Argentina, a la hora de proyectar, el tema del presupuesto es importante, sobre todo con los clientes. Sí. ¿Vos creés que esa forma de arquitectura, ¿no?
de todo este estudio previo que hace vos, también trabajar con arquitectura paramétrica, etcétera, ¿puede aumentar el presupuesto o ayudar a que se controle más? Yo pienso que, por ejemplo, es una gran pregunta la que haces. Yo pienso que se puede optimizar muchísimo. Por ejemplo, en el tema del cementerio, yo recuerdo que había un preproyecto hecho por el municipio en donde prácticamente aplanaban no aplanaban el terreno, pero cortaban más o menos 6 u 8 metros el terreno, ¿no? Cortaban y quitaban muchísima parte vegetal, etcétera. Y más bien lo que nosotros hicimos justamente con el uso de estos sistemas, pues fue abaratar en $500,000 el proyecto, porque ya no teníamos que desbancar tanto el terreno, sino que más bien el proyecto se iba asentando de una manera mucho más optimizada en la topografía. Entonces, sí te puede ayudar mucho a optimizar, y como también te puede hacer proyectos más caros, porque no necesariamente estos elementos, esta forma arquitectónica, estas líneas, esta complejidad, de pronto deviene en desperdicios a veces, ¿no? Porque como no son temas ortogonales, pues siempre hay desperdicios y demás, pero es algo que también se calcula, es algo que también se puede calcular. Entonces, yo pienso que en la mayoría de los casos sí podríamos optimizar los recursos, sí. Está bien. Sí, porque yo me imagino que un cliente a lo mejor que no sabe, uno puede pensar que va gastando más o que líneas más complejas son más caras, entonces es complicado, digamos, ¿no? Sí, por ejemplo, en la casa K, efectivamente el costo de la pared o de las 4 paredes, ¿no? 2 arriba, 2 frente, arriba y abajo, y dos en la parte posterior, arriba y abajo, prácticamente se cuadruplicaron los costos, prácticamente, porque además nosotros en Ecuador estamos en una zona sísmica. Entonces, ya para hacer este tipo de paredes tuvimos que incluir estructura metálica dentro, ¿no? Estructura varias, ¿no? Acero, ¿no? Y refuerzos metálicos. Entonces, sí son temas caros, pero que a la final compensando de pronto unos con otros, a lo mejor dejamos de ganar nosotros un poco. A lo mejor el cliente se atreve también un poco por tener una casa diferente. Efectivamente, es así como tú lo dices, Katia, sí. Bueno. Buenas tardes. Me llamó la atención que en toda la presentación el uso del diseño paramétrico. Entonces esta pregunta va más relacionada a la técnica. ¿Qué opina usted de el cambio que vamos viendo, donde esta vez interfaz entre el hombre y el diseño era el lápiz y el papel, esta vez pasa a ser una computadora y parámetros? ¿Qué opinión tienes al respecto? Ya. Bueno, gracias Marcelo por la pregunta. La verdad es que en nuestros proyectos el diseño paramétrico es apenas una parte muy pequeña del diseño. No todo lo que hemos visto aquí está parametrizado, para nada. Más bien son elementos muy, muy concretos, muy pequeños. Tal vez una pequeña ayuda, porque realmente se vuelve incluso hasta complejo tratar de que todo el diseño esté. Es así, no es así. Como te digo, son casos muy concretos dentro del proyecto que tal vez le podemos dar ese toque o que nos podemos beneficiar tal vez del ordenador para los resultados que queremos, ¿sí? Y te comento esto además porque, por ejemplo, para el caso del cementerio los parámetros los hicimos a mano. No lo metimos dentro del computador para que nos dé los resultados. Los parámetros los ponemos nosotros y los hacemos. Los hacemos en el estudio, centímetro por centímetro, con la ayuda del ordenador, por supuesto, pero lo hacemos nosotros de una manera mucho más humana, si quieres así. Con respecto a la pregunta tuya de fondo, ¿no? De que vamos a ir reemplazando lentamente las cosas, pues
pues claro, sí es preocupante de alguna manera llegar a un futuro en donde en vez de impresoras tengamos una máquina que te imprima el proyecto, ¿no? Final, y te olvides de maestros y te olvides de un montón de cosas. Claro que eso puede ser preocupante, no sé si estemos caminando a eso. La verdad es que yo más lo quiero ver como una herramienta, un vehículo que nos ayuda a tener, a facilitarnos el trabajo, ¿sí? A tener más opciones en menos tiempo, a poder visualizar las soluciones que tienes en menor cantidad de tiempo. Yo prefiero verlo así antes que en un mundo de cyborgs en donde realmente hagamos diseños y se impriman ya las casas o las cosas, ¿no? No quisiera verlo así, más bien, te repito, prefiero verlo como una herramienta que nos facilita mucho los procesos en arquitectura. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta del profe? Vamos, chicos, anímense. Anímense, sí, Edo. Siempre que vos empezás un proyecto nuevo, la solución morfológica final es una incógnita, ¿no? No partís de una imagen fuerte desde lo volumétrico, desde lo contrastante o mimetizante con el paisaje. La forma final siempre es una incógnita cuando vos empezás. Es una incógnita, se va aclarando durante el proceso, definitivamente. Más bien, yo creo que como arquitectos siempre que tenemos algún proyecto que nos gustó, tratamos de volver a tomar ciertos elementos de la parte exitosa, digamos, de cierto proyecto, ¿no? Eso nos atrae mucho, pero creo que debemos tender, digamos, a que cada proyecto sea completamente diferente. Creo que nuestros proyectos son diferentes. Creo que no tenemos una línea, o más bien la línea se nota en la diversificación de proyectos, pero no hay realmente proyectos que digas, uy, este se parece tanto al otro que, ¿no? O sea, pienso yo que la parte final justamente deviene luego de todo el manejo del proyecto, ¿no? De todo el desarrollo proyectual. No, está bien, yo no digo eso, yo al contrario, yo creo que son muy diversas las obras, no digo que... la pregunta que te hago es si no es posible, o si no lo utilizan ustedes, partir de una imagen prefigurada, volumétrica, de una obra como te gustaría que fuera terminada, y de ahí ese parámetro formal, volumétrico, priorizarlo respecto a los parámetros de los usuarios y a los parámetros topográficos y ese tipo de cosas. Sí, pero lo que sucede es que nunca resulta eso, porque por más que de pronto tú fuerces con algo a priori, tal vez todas las condicionantes del sitio, del lugar, del usuario, te están enviando a otro lado, te envían realmente a otro lugar. Entonces, tratar de que esto salga en este modelo formal, o yo qué sé, no nos funciona. O sea, siempre el método, digamos, el procedimiento te lleva a otro camino, ¿no? Te lleva a otro camino. Entonces, a veces como que puedes forzar o podrías esforzar mucho a que quieres llegar a algún lado que no va a pasar. No, es imposible. Estoy pensando en Niemeyer, por ejemplo, ¿no? Sí. Que él hacía un gesto, o el mismo Meyer por ahí, ¿no? Que hacen un gesto, un dibujo, y a partir de ahí subordinan todo lo demás. Sí, claro. Sí, te entiendo, claro, esa es una concepción también muy válida, y efectivamente así se han desarrollado proyectos increíbles, ¿no? Se han desarrollado proyectos increíbles. Nosotros sí boceteamos siempre, por ejemplo, para el mismo caso del cementerio, siempre empezamos a hacer bocetos y bocetos de bocetos, y más bien yo no he mostrado la cantidad de variables y de bocetos que tenemos, porque la verdad es que sí, siempre tratamos de guardar todo lo que se produce
antes del proyecto final. Y ciertamente que existen los bocetos, ¿no? Para ir buscando soluciones puntuales a los requerimientos de ese momento, ¿no? De la parte estructural, de la parte funcional, formal, climática, yo qué sé. Entonces siempre estamos en eso, ¿no? Sí comparto contigo en el tema, por ejemplo, del cementerio. Sí hacíamos unos rasgos grandes de lo que queríamos que pronto fuera, de acuerdo al terreno y todo eso, y sí, de pronto por ahí sí hay unos bocetos que ustedes vieron en las láminas que sí eran medio a priori, ¿no? O sea, tratando de buscar esas líneas, ¿no? Sin querer decir que estábamos buscando el objeto, sino tal vez queríamos ir afianzando ciertas líneas. Sí. Excelente. ¿Algo más para el profe? Aprovechemos que está acá, ¿eh? Es interesantísimo que hace. Algunos colegas de mi cátedra dicen que te van a escribir para pedirte trabajo después, porque aparentemente tenés muchas obras y mucho trabajo y ganas mucha plata, y bueno, como acá estamos en una crisis muy grande, prepárate porque te van a empezar a escribir, ¿eh? Pues, bueno, dicen que las atencias engañan también. Yo quiero ir con él a la Galápagos, por eso me quiero. Vamos a bucear. ¿Querés ir a bucear? Vamos a bucear en Galápagos, te puedes inscribir. Lo hacemos en febrero o en noviembre, pero realmente es una experiencia increíble, increíble. Tenemos que ir a visitarlo. Sí, definitivamente. Tengo amigos en Quito, así que puedo hacer. Es un plan. Tienes ya algunos lugares, me parece bien, yo lo haría. Disculpe, quería hacer otra consulta, por favor. Seguro, Gonzalo, dime. Con el tema de todos estos diseños que estuvimos planteando, que le consulté anteriormente, me surgió la duda ahora de que puede ser que esas ideas abstractas pueden haber sido en algún momento como una situación conflictiva con la cuestión estructural. Por ejemplo, en base a las obras que vos mostrabas, lo primero que se me venía a la mente son las obras de Libeskind, que es un tanto así como desconstructivista y demás. Y digo yo, llegó a algún punto que, por ejemplo, de la concepción de la idea a concretarlo a la realidad, digamos, creo que hay varios factores que van cambiando, se van teniendo en cuenta, pero en algún momento llegó que, por ejemplo, tenían una muy buena idea generadora, para así decirlo, que no se concretó tal cual como tenían en mente, más que todo por una cuestión estructural. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Y es una muy buena pregunta la que haces. Es que esta idea, al volverse geometría, también la tienes que plantear en términos estructurales. Si bien es cierto aquí por tema de costos, tenemos un sistema estructural bastante tradicional, un sistema de columnas, vigas, pórticos, ¿no? Tratamos justamente de que la parte estructural se acople desde el inicio, desde la concepción del proyecto, se vincule, digamos, desde el inicio. Entonces, sí se nos que muchísimo los ingenieros estructurales, claro, no voy a decir que no, pero tenemos que hallar las soluciones estructurales, ¿no? Te cuento además un ingrediente adicional, que nosotros estamos en una zona sísmica muy alta y por lo tanto nuestras estructuras increíblemente robustas. Y podemos jugar tanto con la forma, la verdad, justamente por el tema de no caer en tanta irregularidad formal. Pero te cuento que siempre hallamos la forma, siempre buscamos las soluciones. Y bueno, hasta el momento no hemos tenido problema con la estructura, la verdad. Claro. Sí, incluso ahora tenemos un proyecto en construcción que es la nueva agencia de la cooperativa CREA, que lo pueden ver ustedes en internet, en YouTube. Me parece que está colgado ahí el video, no es un proyecto que lo puse ahora, pero es nuevito realmente y está en construcción. Y son unos módulos que se van desplazando hacia atrás y creando retranqueos que nos van generando terrazas verdes y áreas exteriores que se vinculan a la parte interior. Es interesante el proyecto, si lo pueden ver.
igual está en la página web, lo pueden revisar. Este proyecto está actualmente en construcción y un sistema estructural no complejo, la verdad, es igual muy tradicional. Hay unas vigas de amarre inclinadas, pero ya de eso no más. Así que de pronto bien simplificamos todo el tema, ¿no? Lo simplificamos, sí. Bueno, Daniel, Muchas gracias. creo que hemos aprovechado mucho tu participación en mi taller. Te agradezco muchísimo, espero que sigamos en contacto y que bueno, podamos seguir intercambiando experiencias y conocimientos arquitectónicos. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto, siempre un honor, va a ser siempre compartir cualquier experiencia con trabajo con ustedes. Estoy a sus órdenes, 100% a sus órdenes. Llámenme cuando estime conveniente, llámenme para conversar, llámenme para conversar de los proyectos de arquitectura, llámenme para lo que ustedes requieran.